son, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué gusto. ¿Sigue enterrado o ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero fue Buena cosa, ¿no? Sí, ¿Qué tal las ¿cómo está venticas? el ¿Bien? ingeniero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Ah, Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, criterios médicos que determinan las restricciones para trabajo en alturas. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, buenas tardes para todos. Bueno, qué rico que nos estén acompañando hoy en ese tema, un horario que pues no es habitual en nosotros, en nuestras comunidades, pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos conectamos hoy. En este momento pues con 186 personas vamos a empezar, pero bueno, esperamos que se conecten, que ustedes puedan comentarle a las personas que les interese este tema, porque realmente me gusta mucho. Ustedes saben que a mí el tema de alturas me apasiona, me encantan las tareas de alto riesgo. Hace 15 días creo que dimos una conferencia similar a esta, pero enfocada a tareas de alto riesgo. Hoy algo que me apasiona aún más, que es el tema de alturas. Y pues básicamente lo que quiero en esta conferencia es esos criterios médicos, pero para personas que no somos médicos, aquellos que somos ingenieros, coordinadores, profesionales en seguridad, arquitectos, el maestro, el oficial, personas que no tienen mucha noción clínica, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de enfocar hoy esos criterios a ese día a día nuestro, en nuestras obras, que es lo que... Pero ¿por qué tengo restricción? Si yo estoy bien, si yo vengo hace un mes de trabajar en otra constructora y me salió bien, ¿por qué ahora no me sale bien el examen? Es eso, es como esas cositas que a veces nos dicen, pero ¿por qué tengo restricción? Hace poco me pasó algo muy emotivo con una niña que queríamos contratar como residente HCD. Si me está viendo, ella sabe de quién estoy hablando. Una niña con una hoja de vida impecable, 8 años de experiencia, viene de una constructora súper, y cuando ya estaba listo todo para ingresar, el examen médico, pum, sale con restricción para alturas y quedamos todos como, oh, por Dios. Y es como, ¿qué hago? Si es la coordinadora de alturas, es la que tiene que entrar, es la que tiene que de alguna forma manejar ese tema, y su restricción obviamente era una restricción que no podía
subsanar en unos 15 días o en 20 días del periodo de prueba, sino que podría demorarse meses. Entonces dijimos, oh, por Dios, entonces fue muy fuerte. Obviamente queremos que haga parte de nuestro equipo. Ella hoy está en su proceso, en su tratamiento, en todo el rollo. A ver si en 4 meses ya puede estar con nosotros otra vez, pero bueno, les iré contando. Entonces, es eso, es entender por qué el médico, que a veces nosotros queremos como ir a agarrarnos con el médico, pero ¿por qué le dar la restricción si lo necesito? O el trabajador, ayúdeme, por favor, necesito el trabajo. Es una cosa muy compleja. Entonces, hoy, desde la perspectiva de mi experiencia y 2 proveedores que tengo aliados súper importantísimos y súper claves en todo este proceso que yo he desarrollado en mis obras, en todas las obras que tenemos ahorita, pues muchas gracias también a ellos, a estos proveedores que pues ahí están relacionados en la bibliografía, porque pues nos ayudaron mucho con todo el proceso. Y pues bueno, entonces vamos a arrancar con criterios médicos que determinan restricciones para trabajo en alturas. Como les decía, nuestro tema pertenece a la comunidad de alturas y hoy nos corresponde el número 5 de los 20 temas que tenemos asignados, cuyo objetivo hoy es identificar el alcance de los criterios médicos que determinan restricciones para trabajo en alturas. Es como medicina para no ingenieros enfocado a trabajo en alturas. Eso es como lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces, nuestros objetivos específicos es línea base legal general, identificarla, ¿cierto? Que es como todo lo que hay en el Estado colombiano que nos pueda hablar de exámenes médicos para trabajo en alturas. El objetivo 2, la específica aplicable, ¿cierto? Ya específicamente alturas, perdón, la anterior era para todos los exámenes médicos, el objetivo 2 es para específicamente alturas. Y ya en el objetivo 3 es identificar una base legal aplicable por nivel de riesgo. Ya vamos a entender por qué ese objetivo, como así que por nivel de riesgo. Bueno, ya vamos a ver por qué sale este objetivo 3 derivado de este 2 y derivado de este primero. ¿Listo? Entonces, bueno, Lina, vamos a ver cómo nos va hoy con el sondeo. Espero que todos estemos muy juiciosos. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Vamos a ver, esperen un momento que cargue el sondeo. Bueno, listo, muy bien. ¿Están reglamentados los parámetros médicos y clínicos del examen médico para trabajo en alturas? ¿Sí o no? Ojo con la pregunta que siempre ponemos cascaritas, ¿no? No es los exámenes médicos como tal, sino los parámetros que me dan, ¿sí? Entonces, porfa, bien leída esa pregunta porque tiene su cascarita. Bueno, muy bien, y vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron nuestros participantes. El 77% nos dijo sí y un 23% nos dijo no. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver qué dicen ustedes. La segunda pregunta dice, ¿quién define los criterios médicos para determinar restricciones médicas en trabajo en alturas? A, médico general, B, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, por acá el 5% nos dijo médico general y un 95% médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Quién asume el costo de los exámenes médicos ocupacionales para trabajo en alturas? A, empresa contratante, B, EPS o C, ARL. Seleccionen la respuesta correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al finalizar, así que debemos estar muy atentos. Bueno, vamos a ver
Los resultados, el 94% nos dijo empresa contratante, 1% EPS y 5% ARL. Bueno, ingeniera, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, claro que sí. Mire que es muy interesante ver cómo las personas asumimos que hay un concepto que está claro. Y fíjense que, por ejemplo, ahorita en el contexto del costo, vamos a analizar ese 5% que contestó la parte a ver, digamos, bajo qué criterio estaríamos contestando con ese punto. Esta parte, el objetivo 1, que era la base legal general, pues digamos que la vamos a pasar muy por encima porque pues obviamente ya la norma la conocemos, ¿cierto? Quieres como enfatizar en los puntos claves que tienen que ver luego para nuestra base legal específica. Entonces, ¿de dónde viene como todo esto? Bueno, esto recuerden que hay unas normas que vienen desde hace algún tiempo, pero en cuanto a todo lo que tiene que ver con exámenes médicos, digamos que el proceso arrancó en la 2346 del 2007. Anteriormente se hablaba de condiciones, aptitudes médicas, de parámetros, de que las personas debían tener buena salud, en la 2400 se hablaba como de esos temas, pero donde se define como cada cuánto y qué, y etcétera, y cuáles son los exámenes y todo, pues es en la 2346, entonces digamos que esa es nuestra base o nuestro piso para arrancar el día de hoy. Simple y sencillamente lo que nos está diciendo aquí es que todas las empresas que tengan trabajadores o contratistas deben tener o deben realizarle exámenes médicos ocupacionales y debe ser a través de ¿qué? De las entidades autorizadas, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de autorización estamos hablando de IPS o centros médicos o médicos que tengan, digamos, como la aprobación o el aval para realizar exámenes médicos. Pero aquí hay un punto importante. Recuerden que estamos hablando de exámenes médicos ocupacionales. Por lo tanto, siempre deben ser realizados por un médico especialista en seguridad en el trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo una IPS y mi IPS tiene licencia para realizar exámenes médicos? Súper, porque pues eso es un parámetro que me exigen a mí las entidades de salud para poder cumplir con algunos lineamientos en cuanto a la prestación de servicios de salud como tal. Pero ¿qué pasa si el médico que está firmando el examen médico no es médico especialista? ¿Lo cubre la licencia de la IPS? No. Realmente lo que la norma exige y es muy clara es que los exámenes médicos deben ser realizados por médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Por eso digamos como en la pregunta donde decíamos quién realiza o quién define los criterios para los exámenes médicos ocupacionales, pues el médico especialista en seguridad en el trabajo es aquel que tiene la autoridad para poder tomar los exámenes, leerlos, firmar, ¿verdad? Y poder interpretar ese concepto. Así, si te van a hacer una audiometría, entonces la persona tiene que tener licencia. Si te van a hacer una, no sé, visiometría, audiometría, los exámenes médicos que te vayan a realizar ocupacionales, el equipo médico, todos deben tener licencia en seguridad en el trabajo, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la licencia de la IPS no necesariamente cubre el hecho de que su equipo no tenga licencia en seguridad en el trabajo. Entonces, debemos tener todos licencia en seguridad en el trabajo para realizar exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué evaluación nos exige la resolución 2346? Que como les digo, lo habíamos visto en una conferencia anterior, vamos a pasarla muy rápidamente para enfocarnos en lo que nos interesa, que es la legislación específica. Nos piden evaluación médica ocupacional de ingreso, ¿cierto? Periódicas, que son las programadas, digamos que de acuerdo a la circular 070 nos exige que sea cada año en el caso de alturas. Y aquí en la resolución 2346 nos dice que debemos realizar unas evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, pero mire que en el ejercicio del periodo, cada cuánto lo defines tú, es una definición que debe hacer la empresa en su sistema de gestión. Estamos hablando del caso de los exámenes generales. Tú debes definir si es cada año, si es cada 3 meses, si es cada 2 meses, si es cada 6 meses. Posterior a esto, en el tema de trabajo en alturas, que lo vamos a revisar ahorita, sí nos exigen que sea anualmente. Pero en el caso de los periódicos de la 2346, es cada compañía la que define, junto con su profesiograma, junto con su IPS o su médico, su líder de seguridad en el trabajo, los que definen cada cuánto van a realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablábamos en la conferencia pasada, un examen médico no necesariamente tiene vigencia de 1 año, porque tú tienes hoy unos paraclínicos y en 15 días puedes tener otros y las condiciones pueden alterarse o cambiar. Entonces, si tengo los triglicéridos hoy en un porcentaje y luego en otro si subieron, pues automáticamente me genera una restricción. Entonces, si hoy estoy bien y tuve un accidente y el examen posincapacidad arroja que tengo restricción por una amputación o por alguna lesión que tuve, automáticamente el examen inicial
estaría como sin piso contra este que estoy haciendo de confirmatorio post-incapacidad. Entonces, es importante que la periodicidad la definan ustedes dentro de los parámetros que les permita su sistema de gestión. Y las evaluaciones también nos habla por cambios de ocupación, que esto muchas veces no lo hacemos, o hay que tener cuidado con esto, porque básicamente es, no, él viene de esta empresa y entró a trabajar acá, tiene un año de examen para adentro. No necesariamente, porque allá hay unas condiciones, en este escenario hay otras. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso, porque si yo estoy ingresando nuevo a una compañía, lo ideal es que nos hagan un examen médico de ingreso para esta compañía, en estas condiciones, ¿cierto? Miren, por ejemplo, ustedes dirán, pero por ejemplo, yo tengo una constructora, estoy hablando de ustedes, tenemos una constructora y tenemos 10 obras y dentro de la constructora, perdón, dentro de la empresa hay varios consorcios. Si yo retiro a una persona del consorcio A y lo voy a entrar por consorcio B, ¿cierto? Yo tengo que tomar la decisión de si le hago examen de retiro del consorcio A y le hago examen de ingreso del consorcio B. ¿Por qué? Porque está cambiando de razón social, hay un cambio de condiciones. Allá estaba haciendo un colegio, aquí voy a hacer una planta o una bodega. Allá estaba haciendo un hospital, aquí voy a hacer una vía. Entonces, las condiciones sí cambian y cambia el centro de costos o el centro de trabajo, por lo tanto, es importante que eso lo definan. Yo lo dejo a criterio de ustedes. En el caso mío personal, nosotros siempre que hay un cambio de centro de costos, un cambio de obra o un cambio de condición, como lo dice la resolución, siempre hacemos examen médico ocupacional. ¿Qué es lo que hacemos con el proveedor? Oye, voy a hacer este de retiro y de una vez le voy a hacer ingreso a este. Uno sí puede revisar que las mismas condiciones con las que sale, obviamente los criterios con los que voy a revisar que salga son los criterios que voy a revisar que entre. Por temas de costos uno puede definir y estructurar un plan de trabajo en ese sentido, pero no necesariamente es que un certificado me valga por los dos. Deben haber dos conceptos, uno de retiro y uno de ingreso en el caso de que vaya a pasar de un centro de costos a otros. Pues los que manejan el tema de obras me entenderán cuando hablo de centro de costos. Para los que no, cuando hablamos de centro de costos es que estoy en el consorcio Pepito Pérez y voy a pasar a la empresa Juanita de tal. Entonces, ahí hay dos centros de costos diferentes, pues eso implica unas condiciones administrativas que generarían costos de cargo a cada uno de esos centros de costos, ¿verdad? Que también nos dice la resolución 2346, evaluación médica de egreso y la de posincapacidad o de reintegro. Esta está aquí, es un análisis de caso que nosotros vamos a ver al final. ¿Qué pasa cuando yo tengo una incapacidad y voy a integrar a la persona? Entonces, esta la vamos a desglosar en el estudio de caso. Pero mire lo que me dice la norma. Básicamente son 4 evaluaciones que me pide. Ingreso periódicas de retiro y la de posincapacidad o post-reintegro, cuando voy a entrar nuevamente. Ahorita con los temas de COVID quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque digamos que si la persona está trabajando en su obra y se fue a incapacidad porque tuvo COVID, ¿sí? Lo digo porque hoy me pasó un caso de esos, entonces quiero como aclararlo. Y cuando ya se le acabó la incapacidad, entonces examen ocupacional de ingreso para ver si ya tiene COVID o no tiene COVID. Recuerden que anteriormente sí hacíamos eso. Anteriormente sí, por temas de que desconocíamos y no sabíamos en dónde estábamos con todo este tema sin piso, pues entonces hasta que no le saliera negativa la prueba no podía entrar esa persona y la EPS haga pruebas y haga pruebas y haga pruebas o uno pague y pague pruebas. Hoy en este momento, hoy actualmente en nuestro sector de la construcción lo que estamos haciendo es, la persona le dio COVID, se hace su examen, su prueba, la IPS le da positivo, le da su EPS, le da el resultado positivo, le da su incapacidad, 10 días de aislamiento, 14 de incapacidad, dependiendo del criterio de la EPS, perdón. Y esta persona terminó su incapacidad, en el caso hoy, por ejemplo, uno de los ingenieros residentes de una de las obras, llegó hoy a la obra a presentarse porque a él se le acabó su incapacidad. Efectivamente, yo no estoy obligada ahora a pedirle ahora, vaya otra vez a la EPS que le hagan una prueba confirmatoria de que si usted ya definitivamente no tiene COVID para que pueda trabajar. No, ya no nos lo exigen así. Entonces, ustedes lo deben definir en el caso, por ejemplo, de esta de posincapacidad. Si usted le quiere hacer una evaluación ocupacional, porque pues las secuelas que puede dejar el COVID, hoy en día nos hemos dado cuenta que hay personas que aunque ya no tengan el virus, pueden llegar a tener sintomatología asociada a ese virus, ¿cierto? Y que pueden seguir presentando problemas respiratorios, fatiga, dolor de cabeza, etcétera. Pues entonces ahí ya ustedes determinarán si hacen un examen posincapacidad, ya sea con la EPS para que si hay una sintomatología y le van a dar incapacidad, perfecto, o lo quieren hacer por la ARL para que esas restricciones que tiene en ese momento esa persona derivadas de una sintomatología, de una exposición a un virus o de acá, acaba de salir, le pueden llegar a afectar el trabajo, en este caso alturas,
es decisión de ustedes porque la norma no lo está exigiendo, pero es decisión de ustedes determinar qué tan crítico es el cargo, qué tan críticas son las condiciones de trabajo para determinar si pos incapacidad en el caso de un COVID ustedes van a hacer esta evaluación ocupacional de reintegro de la persona. No se exige por EPS actualmente y ya saben que todo el tema de COVID se maneja por EPS, ya no por ARL, porque pues al ser pandemia no se puede calificar el origen laboral. Entonces es una decisión que pueden tomar ustedes en cuanto a su relación beneficio-costo y pues como todos los temas, o si ustedes prefieren simplemente decirle a la persona, mire, después de que tenga la incapacidad, tómese 8 días más para que usted pueda como recuperarse del todo y ahí sí regresar, que sería un aislamiento, pero recuerden que el aislamiento lo tiene que pagar el empleado. Entonces ahí les dejo como ese tipcito de algo que nos pasó hoy en una de nuestras obras para que lo tengan en el radar, ¿verdad? ¿Qué nos dice la resolución 2346 del 2007? Entonces, para realizar evaluaciones médicas ocupacionales, ¿cierto? Yo como empleador le tengo que suministrar a la IPS una información para que ellos puedan determinar qué restricciones generan y cuáles no. Como muchas de las empresas no lo hacen, es decir, no, digamos que no tienen como muy juicioso todo este tema de estudios, indicadores y todos estos temas, escasamente de pronto a veces tienen su matriz de peligros y le pasan eso a la IPS para que ahí la IPS levante el profesiograma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros simplemente como empresa le solicitamos a la IPS, oiga, deme unos parámetros o deme un manual de cómo usted me va a manejar a mí los exámenes médicos, que eso fue lo que hicimos hoy con uno de nuestros proveedores. Le dijimos, oye, muchas veces te mandamos la gente a hacer la evaluación ocupacional, pero pues tú ya tienes unos parámetros definidos porque la empresa puede que no te entregue el profesiograma, no te entregue la información para que levantes el profesiograma. Entonces, ¿qué hace la IPS? No, tranquila, ingeniera, nosotros ya tenemos unos parámetros, digamos como un manual con el que nosotros tomamos decisiones con respecto a las evaluaciones médicas ocupacionales para todas, incluyendo alturas. Entonces, muy amablemente nos suministraron esta información y es de eso que vamos a hablar en el día de hoy, a lo que le vamos a botar como corriente para que ustedes puedan como, es que si sale con esto no me lo van a dejar trabajar, ok, súper, ¿verdad? Pero básicamente ustedes tienen que tener muy claro que a la IPS siempre tiene que dar esta información, sus indicadores epidemiológicos, sus estudios de higiene, indicadores con respecto a los factores de riesgo a los que está expuesto el trabajador. O sea, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Tome, yo le entrego mi matriz de peligro y mi diagnóstico de mediciones que me hicieron acá en la empresa de aire, ruido, material particulado, etcétera, ¿cierto? Y la IPS con base en eso toma los criterios con los que va a permitir o no trabajar a las personas o va a generar o no las restricciones o no los conceptos médicos. Si usted no le entrega esto a la IPS simple y sencillamente tiene como un estándar para el sector en el que va a trabajar o en el que va a trabajar la persona, construcción, minería, petróleo, confecciones, bueno, no sé, y ellos con base en eso toman las decisiones asociadas a los conceptos médicos que van a emitir, ¿verdad? Que es importante que tengan en cuenta esto, que si uno no les suministra a ellos esta información, pues simple y sencillamente hay que tener en cuenta que unos parámetros que están asociados a unas entidades nacionales e internacionales. Por eso les digo, si yo no le entrego esta información a la IPS con base en unos parámetros, unos estándares que ellos determinan, o la tengo como, no sé, hay como algo por acá que no me deja como ver bien. ¿Qué pasa? Que la IPS toma la decisión con todos los parámetros y con la normatividad existente y define. ¿Qué es lo importante que quiero que veamos en la pregunta número 1? En Colombia existe una norma que se llama Resolución 1409, ¿cierto? Que viene de la 3673 de 2008, que está derogada por esta 1409 y dice que hay que realizar unos exámenes médicos para trabajo en alturas. Sí lo dice la norma actual, pero no define cuáles son los parámetros. Ojo con eso, que era la pregunta 1. Mire que ustedes contestaron, el 77% contestó que sí estaban reglamentados los parámetros. Y mire que ahí hay una cascarita. ¿Sí está reglamentado que se deben hacer los exámenes médicos para trabajo en alturas? Sí, pero no están reglamentados los parámetros. Es decir, que si usted le tiene que hacer audiometría, visiometría, electrocardiograma, que si le tiene que tomar perfil lipídico, no, esos parámetros no están estandarizados en la normatividad para trabajo en alturas, ¿verdad? Anteriormente, digamos que se podía hablar de algunos criterios que se tomaban en cuenta, ¿cierto? Pero no unos parámetros. Por eso es importante aclarar que la resolución 2346 te dice a ti que debes hacer unas evaluaciones, pero ¿qué tipo de evaluaciones? ¿Para qué tipo de tarea? Eso lo define la empresa, digamos, dentro de su esquema médico o la IPS cuando es contratada para que haga el ejercicio completo. Entonces, para que lo tengamos ahí en el radar. Mire que es importante lo que nos dice el artículo 9 de la 2346. Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por médicos
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, en este caso seguridad en el trabajo, con licencia vigente, ¿cierto? Y mire que dice que deben seguirse los programas de seguridad y salud en el trabajo, los sistemas de vigilancia epidemiológica, sistemas de gestión o los parámetros que determine la resolución, o sea, en este caso la 2346. O sea que aquí contestamos la pregunta de que no puede ser un médico general o un médico, así sea el médico especialista en, pues allá en riñones y lo que sea, no. Tiene que ser un médico especialista en salud ocupacional o en este caso seguridad en el trabajo quien pueda realizar las evaluaciones médicas ocupacionales. Por eso cuando ustedes, en mi caso, cuando tengo una auditoría, yo además de pedir la licencia en seguridad y salud en el trabajo de la IPS, yo siempre pido la licencia o la certificación de la licencia o el número de la licencia de los médicos que le hacen exámenes médicos a nuestro personal. ¿Por qué? Para apuntarle a este cumplimiento. Dentro de la legislación general encontramos también el 1072, que de alguna forma el decreto 1072 lo que establece es que se deben hacer exámenes médicos ocupacionales tanto para personas directas como para los contratistas y proveedores independientes, etcétera, y de alguna forma viene de la ley 1562 donde hablaba de los exámenes médicos ocupacionales, los integra dentro del decreto 1072 y nos dice que a partir de cierto espacio pues deben haber unos exámenes médicos ocupacionales. Fíjense aquí lo que nos dice el decreto 1072. El costo de los exámenes ocupacionales serán asumidos por el contratista. O sea, siempre el examen médico ocupacional lo paga quien lo manda a hacer, en este caso la empresa, el contratista, etcétera, ¿verdad? No lo puede asumir el trabajador. Si yo soy independiente y voy a ir a trabajar en una empresa contratista que me va a pedir unas asesorías o algo, en teoría ellos me deben mandar a mí a hacer el examen médico, así yo sea un proveedor o contratista independiente, según lo que dice la ley. Ahora, de lo general, vamos a lo específico. Entonces, la resolución 3673 del 2008, que es la que establece el reglamento de trabajo en alturas, o cuando empezó toda esta historia del trabajo en alturas, migra a la resolución 1409. Quiero aclarar que la resolución 1409 sí ha derogado la 3673, pero la traemos a colación porque en alturas es la única norma que define unos criterios para toma de exámenes médicos, más no parámetros. Por eso les decía, la 3673 que habla de que en el artículo 5 decía que se debían determinar las restricciones y condiciones de salud para los trabajadores y habla de unas restricciones. ¿Cuáles son? La 3673 determina unos criterios, no parámetros. El parámetro es de aquí a aquí, el criterio es cuál, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la restricción para trabajo en alturas según la 3673? Estas que están acá. Patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales, neurológicas que puedan generar vértigo, mareo, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la audición que comprometan bandas conversacionales, ceguera temporal o permanente, alteraciones de la agudeza visual o percepción de color y de profundidad que no puedan ser corregidos con tratamiento, alteraciones de comportamiento en alturas tales como fobias y se tendrá en cuenta también el índice de masa corporal y el peso del trabajador. Además, menores de edad y mujeres embarazadas no pueden hacer trabajo en alturas. Entonces, vamos a aclarar el primer punto, que era la pregunta 1. No existe en Colombia una norma que reglamente los criterios y los parámetros que sea vigente. ¿Por qué? Porque la 3673 determina unos criterios, que son estos que están acá, ¿cierto? Pero como está derogada, pues digamos que ya no es una exigencia que esos sean los criterios para trabajo en alturas. La 1409 dice que se deben determinar las condiciones de salud de las personas, ¿cierto? Pero no dice bajo qué criterios. Entonces, hasta ahí es claro que en Colombia sí se exige examen médico para trabajo en alturas porque la 1409 lo exige. Los parámetros, ¿cierto? Y los criterios, o sea, el A, B, C, que son estos que está acá, no están reglamentados. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo hacen los médicos para saber qué exámenes van a tomar ellos? Perfecto. Entonces, ¿el médico qué hace? Como no hay una norma vigente, entonces toma esta como base y dice, ok, patologías metabólicas las determino en tal examen, cardiovasculares en tal examen, mentales en tal test, ceguera con la visiometría, la agudeza visual o percepción del color con la visiometría, comportamiento de no sé qué auditivo, entonces audiometría, esto con comportamiento como fobias, entonces esto con un test, índice de masa corporal, entonces con el examen físico, ¿sí? Entonces, los médicos hoy actualmente no tienen como una norma que les diga, estos son los criterios y estos son los parámetros, los determinan ellos. Y eso está bien, la norma lo permite, ¿verdad? Que uno quisiera como que le dijeran el 2x2, 4, finalmente, pues, así como en la 3673, perdón, en la 1409 dice que el requerimiento de claridad, que la máxima fuerza de tensión, que el efecto péndulo, calcular todo eso,
pero en el tema de exámenes médicos no está hoy en día vigente, no está reglamentado. Entonces el médico, primer paso que hace, ingeniera, yo cojo la 3673, que ahí hay unos parámetros que me dieron, unos criterios que me dieron en su momento, y con base en esos criterios, más unos parámetros clínicos que yo tengo dentro de mi formación clínica, determino qué es restricción y qué no. Entonces arrancamos con esto, perfecto. Luego, otro escenario, y es, hay una norma que sí reglamenta unos parámetros, ¿cierto? Unos criterios con respecto a esta norma que está aquí, que es la resolución 1565 del 2014. Esta resolución es la que establece el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, esta norma dice, para las pruebas de ingreso, o sea, para conductores, hay que hacerse el examen médico, psicosensométricos, como visiometría, audiometría, examen de coordinación motriz, psicología, prueba teórica y prueba técnica. Ah, entonces, ¿qué dice el médico? Estoy hablando, vuelvo y les digo, estos son criterios médicos para no médicos. Entonces, el médico se sienta y dice, ok, no hay unos parámetros, no hay unos criterios vigentes, entonces, ¿yo qué hago? Resulta que, de acuerdo al decreto 1295, en el artículo 26 me habla una tabla de clasificación de riesgo. Entonces, si yo sé que conducción es riesgo 4 como riesgo alto y sé que construcción es riesgo 5 como riesgo máximo, y yo tengo una norma que me define los parámetros para riesgo alto, entonces, ¿qué hace el médico? Toma la 3673 del 2008, FRUN, toma la 1565 del 2014 y arma un mix y dice, ok, estos son los criterios. ¿Por qué? Porque se asocian al nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Entonces, 4 o 5, digamos que son los riesgos más altos que tenemos donde está conducción y construcción. Entonces, con base en eso, el médico ya tiene como un mapa base, una plancha base, de decir, estos son los criterios con los que yo voy a tomar la parte clínica, ¿verdad? Ahora, una vez analizando eso, ¿cierto? Entonces el médico ahora ya tiene los criterios, ¿sí? Que es visiometría, que audiometría, que no sé qué. Y ahora los parámetros, como no están reglamentados, ¿quién los determina? Perfecto. Entonces hicimos como un análisis de mercado como para que ustedes también tengan en cuenta qué exámenes pueden pedir, porque muchas veces decimos, no, electrocardiograma no, porque es muy costoso. Y fíjese que aquí, por ejemplo, la 3673 me habla de condiciones cardiovasculares. Pero entonces eso lo puedo determinar en sangre. Ah, perfecto, entonces hágale para clínicos, pero es que electrocardiograma no, por el tiempo, por el costo. Vamos a ver si realmente lo necesito o no. ¿Quién lo determina? Usted, bajo su nivel de riesgo y con la asesoría de su IPS. Este tema es larguito, pero voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible porque si no, Lina me empieza ahí con los 2 minutos. Entonces, ¿qué significa el ejercicio? Ya con los criterios definidos, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Ahora coge el médico y dice, bueno, si ustedes analizan en el mercado, sus IPS les hacen, esto es lo que nos venden a nosotros. Digamos, ¿por qué? Porque cada IPS lo ha definido con base en estas condiciones legales que les estoy mostrando yo acá. La 3673 del 2008, la 1295 de acuerdo al nivel de riesgo y la 1565 del 2014, que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial para, digamos, que la licencia que emitan a los conductores. Entonces, esto básicamente es cuando usted manda a hacer el trabajo en alturas, es esto lo que le están vendiendo. Entonces, un examen médico ocupacional con el anexo para alturas que cubre, digamos, como un test. La glicemia, perfil lipídico, optometría o visiometría, audiometría y aquí dice electrocardiograma opcional. Esto hoy en día, digamos que cuando usted compra, le dice a la IPS paquete de alturas, esto no está contemplado en el paquete que es este. Pero hay empresas que lo solicitan y dicen, hágame un electrocardiograma para trabajo en alturas, o sea, lo meten dentro del paquete. ¿Por qué? Bajo criterio interno de la compañía. Ahorita en el análisis de caso lo vamos a ver. Entonces, aquí les hice como muy juiciosa el ejercicio de todo lo que una IPS puede tener y les estoy comparando 2 IPS normales, ¿cierto? Que ustedes pueden encontrar en el mercado para cuando monten su cuadro comparativo, pero aquí está examen alturas, ocupacional, optometría, espirometría, anexo dermatológico, porque digamos que en los exámenes ocupacionales incluyen estos test para algún tipo de trabajo, manipulación de alimentos o algo. Estos son como todos los exámenes, ¿no? No solamente alturas, pero es para que vean de ahí todo lo que pueden extractar para alturas. Visiometría, serología, vacuna de tétano en el caso de nosotros en construcción, el hemograma, electrocardiograma, prueba psicométrica, la que habíamos hablado en tema de complemento de alturas, etcétera. Bueno, y aquí tenemos
un paquete completo, o sea, todo esto me puede costar a mí 180.900, ¿verdad? Otro proveedor me puede cobrar 158.100. Este tiene cobertura a nivel nacional, este solamente a nivel Bogotá. Entonces es donde usted empieza como a hacer el ejercicio. Bueno, este me cubre Bogotá, perfecto, está más económico, pero ¿qué hago con los que tengo en Barranquilla, en Pasto, en Cali, no sé qué? Ah, entonces yo contrato a este proveedor porque tiene sus aliados en cada ciudad para yo no estar con cada ciudad. ¿Cuánto es? ¿Cómo me cotiza? Mándeme el examen médico, sino que se entiende con un solo proveedor. Por eso les traje como el escenario que nosotros tenemos en nuestras cotizaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace esta IPS? Entonces, esta IPS nos dice a nosotros, bueno, ingeniero, aquí están nuestros criterios y con base en eso es que yo le voy a decir a usted si la persona es apta o no es apta. Entonces, mire que muchas veces uno entiende, a veces dice apto con restricciones, apto sin restricciones, con restricción para el piso, con restricción para alturas, pero no con restricción para trabajar en piso. Entonces, tratan las IPS a veces de ser específicas unas y confunden, o tratan otras de ser simplemente no apto y restringen mucho campo de aplicación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestros proveedores en el tema de exámenes médicos? Nos sentamos con ellos siempre, bueno, ¿cuáles son los parámetros y bajo qué? Entonces, cuando yo le mando, voy a poner un ejemplo, un almacenista, y le digo examen para alturas, pero resulta que la altura de él, obviamente es más de 1,50, pero él no va a estar usando equipos de altura, o sea, él va a estar en nivel básico de capacitación. Ahí tengo unas condiciones clínicas que son diferentes al que va a estar haciendo traslado horizontal y vertical. Entonces, fíjense lo importante que es que ustedes hagan el ejercicio con sus médicos y con su IPS para que ustedes puedan no generar un montón de restricciones a un montón de personas que pueden ser aptas, ¿verdad? Pueden ser no aptas para hacer trabajo en alturas en traslado horizontal y vertical, o sea, los que requieren avanzado, pero sí pueden ser aptas para los que requieren curso básico. Fíjense que en curso básico solamente el que va a hacer ascenso y descenso por escaleras o van a tener barandas o algo como en el caso de un almacenista, y no voy a necesitar que se coloque ni arnés, ni que el anclaje, ni nada, sino simplemente que haga traslado en escalera tipo avión. Entonces ahí las condiciones clínicas, aunque haya un parámetro, ese parámetro puede fluctuar dependiendo de qué, de la condición de riesgo a la que está expuesta la persona, pese a que el peligro principal sea trabajo en alturas. Entonces empezamos con nuestra IPS y nos sentamos. Entonces, bueno, Ángel, ¿qué es lo que tú me vas a mí a generar en tu criterio? Bueno, ingeniero, entonces aquí está. Sin restricciones es que está apto para desempeñar el cargo. Vamos a hablar en este caso de una persona que va a hacer armado de estructura, entonces tipo industrializado, va a armar allá las placas y va a colocar ahí los pines y no sé qué, y va a estar trepado allá en eso. Vamos a hablar de ese oficial, ¿cierto? Sin restricciones es que esta persona puede desempeñar el cargo sin hallazgos clínicos que pueda generar pérdida de capacidad laboral o que limiten el ejercicio normal de su labor. ¿Qué es con recomendaciones? Dice, apto para desempeñar el cargo con recomendaciones. Entonces dice, pacientes que a pesar de tener algunas patologías pueden desarrollar la labor normalmente en ciertas precauciones, con disminución de rendimiento. En caso de dudas, por favor, llamar a la IPS. En este caso, por ejemplo, yo diría que aquí entra esa persona que va a hacer almacén, que va a estar yo los clasifico como en avanzado y básico, ¿sí? Entonces, los que van a ser básico, con esta recomendación yo lo puedo contratar, ¿cierto? Con esta también en el caso del oficial. Pero si aquí me dice con restricción, dice apto para desempeñar el cargo con restricciones, ¿qué dice? Paciente que tiene algún tipo de lesiones orgánicas que con el desempeño en labor pueden verse incrementadas, por ejemplo, varices, disminución de agudeza visual, etcétera. Pueden ser cobijados con programas de vigilancia epidemiológica específico y deben tener controles periódicos de estado de salud. En caso de dudas, llamar a la IPS. Ah, oiga, es un almacenista y tiene un problema visual, ¿cierto? Se le puede deteriorar si yo no lo meto dentro de un programa de vigilancia epidemiológica. Pero fíjense que si el nivel de riesgo, el nivel de capacitación o de curso de formación es básico, yo aún así podría decir que lo voy a contratar con estas restricciones porque lo voy a meter dentro de mi programa de vigilancia epidemiológica y la condición visual hago una adecuación locativa, ¿cierto? En el espacio de trabajo para que tenga un control locativo, control físico si es por temas de iluminación, si es químico por temas de aireación, bueno, etcétera. Y yo podría determinar con mi IPS que esa persona la puedo contratar con esta restricción. ¿Por qué? Porque van a haber unos controles adicionales. Pero si, por ejemplo, es el oficial que yo voy a colocar acá, en este cargo que estábamos hablando ahorita, que es el oficial que va a armar estructura, el plumero, ¿cierto? El que va a estar operando la pluma, por ejemplo, pues obviamente yo con un problema de estos no lo voy a poder contratar porque voy a tener una condición que puede generar una potencial accidentalidad o deterioro en su salud. Entonces, esa decisión se toma internamente en la compañía, pero para eso están esos parámetros súper chéveres que ustedes pueden llegar a gestionar con su IPS. Ahora, ¿qué pasa con los exámenes periódicos, cierto? O posincapacidad. Estos son para los exámenes de ingreso.
exámenes periódicos, ¿cierto? O posincapacidad. Entonces, satisfactorio, bueno, apto para desempeñar el cargo con o sin recomendaciones, que son estas que ustedes ven acá, las recomendaciones que están aquí, ¿cierto? Y dentro del certificado médico, pues se especifican cuáles serían, pero digamos que esa persona puede, después de la incapacidad, trabajar, ¿sí? Vamos a suponer el caso que les voy a exponer ahorita, el señor que se cae por unas escaleras, le hago el examen satisfactorio. No satisfactorio, entonces apto con restricciones para desempeñar el cargo. Vienen especificadas en el certificado médico. Entonces fíjense que aquí dice como apto con restricciones. ¿Quién determina si esas restricciones le pueden dejar trabajar o no a la persona? Pues el sistema de gestión de la empresa, el programa de protección contra caídas, el sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, todo el conjunto de acciones que ustedes tienen dentro de su sistema de gestión son las que pueden determinar si esa aptitud con restricciones le permiten desempeñar el cargo. Volvemos al punto. Si es el almacenista, ¿cierto? Pues yo no, no, es que ya no lo puedo, ya no lo voy a dejar porque es que usted tiene esta restricción, entonces no, pues volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el análisis de la tarea? ¿Cierto? Recuerden la GTC 45 que habla que si es proceso, actividad, tarea. ¿Cuál es el análisis de la tarea? Y implica esa altura, claro, mientras aplique el reglamento técnico para trabajo según alturas, que es 1.50, yo tengo que tener en cuenta la resolución, pero eso no quiere decir que yo internamente no me pueda mover bajo mi propio criterio como sistema, ¿cierto? Donde yo diga, tiene la restricción, entonces ya no lo voy a poner a armar allá alambres y no sé qué cosas en la pluma, por ejemplo, sino que esta persona va a estar trabajando, subiendo y bajando material por la escalera que ya está terminada y tiene barandas. Entonces, eso lo definen ustedes dentro del análisis de ¿qué? Del resultado médico más la condición locativa o las condiciones de peligros que haya dentro del ejercicio de la obra que vayamos a trabajar. Bueno, ahí nos dan unos, digamos, como unos lineamientos para el caso del sistema de vigilancia osteomuscular, que también tenemos algunas alteraciones en ese sentido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso positivo, nosotros en construcción tenemos muchos casos ocultos con temas de osteomuscular por todo el tema de los movimientos repetitivos, posturas, no sé qué. Cuando tú ves en el tema del examen médico, la persona, es que, no sé, voy a decirlo, tiene una amputación en la mano, no puede abrir y cerrar el gancho. Pues, por obvia razón, esa persona no puede hacer trabajo en alturas porque no puede accionar el equipo que le va a permitir conectarse, ¿cierto? Pero si no es que le falta, sino que perdió la movilidad por un tema de tendinitis crónica, una epicondilitis bilateral, pues entonces, ¿qué hago? Es una restricción, ¿cierto? Que va a ser temporal mientras entra en un proceso de ¿qué? De tratamiento, de fisio, de exámenes, etcétera, que le permitan a él recuperar la condición inicial. Para eso también se tienen en cuenta los criterios con los que el médico determina los desórdenes musculoesqueléticos osteomusculares, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en este proceso hicimos aquí el cuadrito súper juiciosos, que muchísimas gracias, Ángel, como siempre, por ayudarnos en todo este proceso. Entonces, mire, aquí tenemos nuestro diagrama de cómo hacemos el examen médico de ingreso. Estamos hablando específicamente, obviamente, de los exámenes y enfocamos en alturas. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la persona? Las encuestas que les hacen, la parte de los laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Qué parte de alturas vamos a mirar en la persona? Ok, va a tener, por ejemplo, aquí en el tema de armas, bueno, si es una persona que va a hacer alturas y además va a tener alguna condición de seguridad física o algo, entonces adicional a esto la resolución tal. Oiga, voy a hacer trabajo en altura solamente el manejo para trabajo en alturas, vamos al manual, donde el manual yo qué hice, cogí la 3673, la 1565, la 1295 y bajo eso yo como IPS o yo como empresa, en este caso porque la empresa también lo puede hacer, definir su manual de toma de exámenes médicos, ¿cierto? Y puede definir todos los criterios ahí, porque como les digo, no está normalizado en Colombia los parámetros y los criterios con los que los criterios y los parámetros, perdón, porque los parámetros son de aquí a aquí, puede, de aquí a aquí, no puede. Entonces, básicamente, cada quien lo puede documentar y dejar dentro de su sistema de gestión, que una vez que usted lo deje documentado en el sistema ya se vuelve legal, se vuelve obligatorio porque hace parte del sistema que sí está reglamentado por el decreto de 72 y bueno, los estándares de la 32, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, en el caso de los trabajos en alturas, por ejemplo, para el tema de los protocolos en cuanto a la parte de laboratorios, entonces, ¿qué hacen? Los médicos toman una decisión, definen, le toman el perfil lipídico, la glicemia, y respecto a estos resultados, mire que en este manual ellos definen de tanto a tanto, tanto y de tanto a tanto, tanto. ¿Por qué? Porque es que si, por ejemplo, los triglicéridos, la sangre está muy espesa, los triglicéridos son muy altos, eso significa que va a tener en un momento en una temperatura muy alta, se puede tener la persona digamos, como un golpe de calor, eso puede generar que tenga una arritmia y si tiene una predisposición, esta persona puede llegar a tener una condición cardíaca coronaria en la zona de alturas. Entonces, vamos a manejar los triglicéridos de este parámetro a este parámetro. Mire que ahí que influyó. ¿Qué actividad hacen? El clima,
¿sí? La condición fisiológica de la persona y la condición climática, la condición del entorno, a qué alturas, etcétera, etcétera. Y eso lo determina ¿quién? El análisis que hace el médico de la información técnica que nosotros les suministremos a ellos. Ellos aquí en su manual tienen la 3673 del 2008, ¿cierto? Con base en esos parámetros que les acabo de mostrar, esos criterios son como los que ellos tienen en cuenta para poder tomar una decisión. Ya los parámetros de tanto a tanto sí lo definen ellos como tal dentro de sus protocolos clínicos, dentro de sus lineamientos, bueno, de tanto a tanto. ¿Por qué? Como cuando estamos en construcción y vamos a hacer una estructura. La norma NSR 10 me da unos criterios para poder decir contra qué voy a diseñar, cuánto concreto, cuánta resistencia me va a dar el acero, el concreto, si es hormigón reforzado, si no es hormigón reforzado, si es esto, si es lo otro. Y con base en eso, uno puede llegar a tener los límites permisibles que le da el diseño estructural. Lo mismo pasa con la parte clínica. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a tener? Y de esos criterios, ¿qué parámetros me puedo mover o con qué puedo jugar? Entonces, miren lo interesante que es conocer lo que su IPS tiene dentro de sus parámetros internos para que usted pueda entender cuando le dé un concepto de restricción, no restricción, por ejemplo, satisfactorio, no satisfactorio, con recomendaciones, sin recomendaciones, con restricciones, sin restricciones, porque usted dice, bueno, ¿lo contrato o no lo contrato? ¿Es apto? No, apto con restricciones. Bueno, pero explíqueme. Entonces, aquí está el escenario en el que ustedes se pueden mover y eso es súper chévere porque además de que les da el criterio para que ustedes puedan definir si contratan o no a la persona, a qué programa de vigilancia lo incluyen o no, pueden de ahí, digamos que puede tener una mayor capacidad de contratación porque muchas veces es no apto y no se pudo contratar porque definitivamente no sé por qué, pero no es apto. Y entonces ahí es donde podemos empezar a jugar dentro del sistema de gestión. No es apto para esta tarea, pero para esta sí, y por eso es importante que lo puedan establecer junto con su IPS. Ok. Aquí, por ejemplo, les dejo esta información, vuelvo y les digo muchísimas gracias a nuestro proveedor que siempre nos asesora como en estos temas, donde ustedes pueden llegar a tener como cuáles son los criterios con los que ustedes la persona va a ir hasta allá. Entonces, no es que lo voy a contratar, pero es que la persona, voy a poner un ejemplo, la persona llegó y la persona tiene, no sé, le falta una parte de su mano. Automáticamente yo ya puedo determinar desde la entrevista que esta persona no va a servir para el cargo que yo tenía pensado, o lo reubico de una vez o miro en dónde lo puedo ubicar, o cuando lo mande a hacer el examen médico digo, mira, lo tengo contratado para esto, pero dime en qué lo puedo ubicar o con base en estos criterios, ¿dónde lo podemos meter? ¿Por qué? Porque muchas veces automáticamente sale no apto y no apto, pero no apto para esa tarea que yo lo puse en el examen. Pero si yo lo mando a otra cosa, muy seguramente el examen sí le va a salir. Entonces tocaría volver a hacer otro examen médico, doble costo. Entonces yo una vez le digo, mira, esta persona creo que podría tener este potencial en restricción. Ayúdame con el examen médico para estos 3 cargos, a ver en cuál de los 3. Entonces el médico de una vez determina los criterios y dice, bueno, no apto para tal cargo, pero sí apto para este. Y ahí tú te ahorras un montón de dinero y un montón de tiempo porque ya hiciste el ejercicio antes de que tuvieras que mandarlo a hacer 3 veces el mismo examen para determinar en dónde lo puedes poner y pues también no sencillamente le cierres la puerta a la persona. Entonces, tenemos unos minutos, creo que sí, estoy aquí bien de tiempo, si no, Lina, me escribes por interno. Vamos a hacer un estudio de caso, ¿cierto? De 2 casos que tenemos para que ustedes lo vean. ¿Qué puede pasar con respecto al criterio que yo tengo? Este ya se los había mostrado, que es el caso 1. Es una empresa proveedora de una de nuestras obras y le dijimos, por favor, regálenos los conceptos de exámenes médicos de ingreso porque aquí todas las personas tienen que tener el examen médico, curso de altura, seguridad social, digamos como el básico legal para poder entrar a la obra. Y la coordinadora, jefe, líder, no sé qué cargo tendrá esta persona, nos envía este documento. De acuerdo al decreto de 72, dice que pues que ellos pueden conservar sus documentos y que pues básicamente ellos toman la decisión de que ellos no nos van a entregar los exámenes médicos, sino que simplemente nos colocan Pepito Pérez apto, Sutanito Pérez apto, Juan Carlitos Pérez apto. Y nosotros como que, perdón, ok, si estuviera firmado por un médico especialista en seguridad en el trabajo, te acepto, porque el médico es el que me está diciendo quiénes son aptos y quiénes no. No necesariamente en un concepto médico, sino una certificación como esta tendría validez. Pero así como me lo están entregando, no. ¿Por qué? Porque una cosa es la historia clínica y otra cosa es la certificación o el concepto médico, ¿cierto? Entonces ahí son cosas que a veces uno le dice a los proveedores como, ven, de pronto ubícate un poquito, ven, te asesoramos porque tú eres nuestro proveedor, queremos trabajar contigo, pero tienes ahí como corrido un poquito el tema, vamos a analizarlo entre las 2 partes.
Finalmente esta empresa se le mandó una carta, yo personalmente hice el proceso, les dije, oiga, mire, la empresa entendió y nos envió la documentación finalmente. Pero lo que yo les digo es, muchas veces por el desconocimiento o la interpretación de la ley, ¿cierto? Cuando la ley tiene vacíos, en las que, por ejemplo, en el caso de los exámenes médicos, que no te dicen los normales, en el caso de alturas, pues en la circular, la 3673 definía los exámenes médicos y en la circular 070 del 2019 salió que era anual, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Yo ya tengo un tiempo, una línea de tiempo que es cada año que me dice a mí, pero la 2346 los periódicos no me define cada cuánto. Entonces, es como cuando la norma no define eso, esa decisión la debes tomar tú y debes asumir esa condición. Pero en este caso la norma sí es clara y dice que una cosa es la historia clínica y que el concepto médico sí es de manejo o que se puede entregar. Entonces, aquí es donde uno dice, aquí algo falló, pero bueno, ya se corrigió el tema y pues es para un aprendizaje. Por ejemplo, es que necesito que me entregue sus actas de Comité Copaz. No, porque las actas de Comité Copaz yo sí las determino como documento restringido porque se maneja información interna de la empresa. Yo como líder especialista sí te puedo entregar una certificación de que yo sí me reúno, de que tengo y tomo mi acta Copaz de la obra, donde nos reunimos ahí en el proyecto, ¿cierto? Pero yo no te voy a entregar las actas de Comité Copaz de toda la compañía donde estamos determinando, o los actas de Comité de Convivencia donde se manejan cosas muy internas de la compañía. Eso sí estaría amparado dentro de la conservación de documentos y dentro del escenario, pero un concepto médico no, porque es lo que me determina si yo puedo dejar a trabajar a la persona o no. Insisto, si esta certificación con los conceptos que estaban acá, que obviamente tapamos por los nombres de las personas, dice fulanito de tal, apto, y me lo firma un médico especialista en salud ocupacional con su licencia, lo acepto, porque el médico me está diciendo, certificando quiénes son aptos, aunque no me dé el concepto, ¿sí? Entonces, ahí es un caso que ustedes tienen para análisis dentro de su propio escenario corporativo. Esto lo habíamos mostrado el año pasado en una conferencia con accidentalidad que tuvimos y teníamos ahí como el, ¿es alturas o no es alturas? Entonces, este señor estaba haciendo esta instalación eléctrica acá, vemos que es de un piso a otro, vemos que ya están las escaleras, están las barandas, digamos que eso es como cuando usted está subiendo desde un piso a otro, pues no va a subir de un piso a otro en su casa con arnés y eslinga, pues entonces digamos que en ese escenario no sería trabajo en alturas cuando ya usted es el usuario como tal, pero como él está trabajando, ¿cierto? Pues aquí hay una condición de trabajo en altura, sí, pero está enfocado ¿a qué? ¿Ustedes qué dicen ahí? Ah, es que se cayó, entonces es que no tenía la eslinga, no tenía el arnés. No, aquí no aplica porque tengo una condición de control que es la que me habla la 1409 de que si la persona va a hacer trabajo en alturas así, subiendo de un piso a otro con barandas y todo, pues digamos que aquí yo ya tengo una condición de protección y esto, digamos que ese escenario no requería que la persona tuviera anclajes ni nada de esos temas, pero ese no es el punto. Mire lo que le pasó a este trabajador. Estaba realizando su actividad y él sintió un dolor en el pecho, o sea, como, oh, le dio así como lo que dice uno, me dio así como el soplo, el taquicardia, el dolor, bueno, no sé, como lo quieran llamar ustedes, sintió y él lo que hace es que se agacha, como, oh, se agachó y ¡fum! Perdió el equilibrio, se cayó y pues digamos que tuvo el accidente. Entonces aquí empieza uno, es alturas, es locativo, entonces es cardiovascular, ¿qué hago? Entonces, ahí en la investigación, que obviamente eso lo vimos en la conferencia, como les digo, del año pasado, en todo el proceso, aquí la conclusión a la que quiero llegar es, ¿cómo determino yo si le mando o no hacer un electrocardiograma a una persona? Entonces, ¿qué hago? Les hago una preencuesta médica para determinar si tiene antecedentes, ¿es legal hacerlo? ¿Qué hago? Entonces, simple y sencillamente, ¿uno qué hace? En este ejercicio mi recomendación siempre ha sido, yo siempre le digo a la IPS, mire, estos son los parámetros que usted me está diciendo que va a evaluar, perfecto. Electrocardiograma no, porque pues por costos no me da, ¿cierto? Pero si usted en la encuesta que aplica o en los parámetros de lo que está aplicando con el trabajador detecta que pueda llegar a tener una patología coronaria o una afectación cardiovascular que pueda generarle una condición de riesgo en el trabajo, me informa y autorizamos el electrocardiograma. Eso sí se puede hacer. Que usted como ya los médicos, oiga, esta lectura de esto me está saliendo como rara, yo como que mejor le digo, ven, ingeniera, este examen acá salió como raro, ¿autoriza el electrocardiograma? Sí, hágale. O no lo autorizamos porque él va a ser simplemente auxiliar de almacén, él no va a hacer trabajo en alturas en pluma ni nada de ese tema. Pero fíjense que es importante que el criterio no quede como, no electrocardiograma, entonces no hay plata, no lo vamos a hacer. Déjenlo abierto. Algunos parámetros, mire todos los parámetros que yo les mostraba ahorita,
Perdón, me devuelvo, yo sé que es un poquito incómodo cuando empiezo a pasar así rápido, pero miren todos los parámetros que pueden llegar a tener, incluso pueden haber muchos más. Si ustedes consultan con su IPS, pueden hacer exámenes hasta para, no sé, el sabor o el olor del sudor de la persona, me imagino. Pero digamos que usted puede terminar y decir, bueno, vamos a hacer de todo esto, no vamos a hacer 180.000, vamos a hacer solamente, no sé, 80.000. Los otros son, digamos, como alternos a que si usted como médico en la encuesta o en el análisis que haga, determina que la persona requiere un encefalograma, una prueba adicional o un electrocardiograma o algo, me avisa y lo autorizamos, dependiendo del cargo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que no necesariamente como la norma no lo establezca, yo lo voy a descartar, pero tampoco lo voy a meter solo ay, bueno, probemos a ver si hago un electrocardiograma o no. Eso lo determinan ustedes, dependiendo del cargo, del nivel de riesgo, de los programas de vigilancia epidemiológica, los indicadores, las mediciones, bla, bla, los antecedentes, ¿cierto?, de las personas o de la condición de accidentalidad. Esta investigación, por ejemplo, es muy importante porque esto determina, oiga, ya en esta empresa hubo un accidente derivado de una falla, de un dolor en el pecho. Entonces, todas las personas que vayan a hacer trabajo en alturas, electrocardiograma. ¿Por qué? Para que no pase esto. Menos mal que pasó acá de un piso a otro y no pasó estando en la estructura o algo. Entonces, fíjense que esa decisión sale de una lección aprendida, de una materialización del riesgo. Entonces, pues bueno, yo espero que les haya gustado, estaba muy emocionada, no sé si hablé muy rápido, pero bueno, espero que les haya gustado y si no, la información ahí la van a tener porque Lina ya, pues cuando cuelgue esto en Posipedia, pues la información va a estar para su disposición. Entonces, pues no sé, arranquemos, Lina, si quieres con sondeo, a ver cuántas personas nos acompañaron hoy. Ay, perdón que me fui a preguntas, sondeo, perdón. Listo, Inge, muchas gracias. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Están reglamentados los parámetros médicos y clínicos del examen médico para trabajo en alturas? ¿Sí o no? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas, por favor. Exacto, los parámetros médicos y clínicos del examen. No que el examen se tenga que hacer, porque el examen sabemos que sí se tiene que hacer, son los parámetros. Recuerden la pregunta. Listo, muy bien, vamos a ver los resultados. El 32% dijo sí y un 68% nos dijo no. Cuéntanos, Inge, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? Buen punto, qué chévere mire que al principio decía el 77% que sí, y ya después de la conferencia vemos que realmente no están reglamentados los parámetros. Se definieron en la 3673, pero como se derogó por la 1409, entonces digamos que ahora queda como a libre albedrío de la institución, de la IPS y de los médicos que definan cuáles son. Entonces la respuesta es no, no están reglamentados en Colombia. En normatividad vigente los parámetros médicos para trabajo en alturas. Perfecto, Inge, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién define los criterios médicos para determinar restricciones médicas en trabajo en alturas? A, médico general, B, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 4% dijo médico general y un 96% nos dijo médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuéntanos, Inge, si ese 96% contestó correctamente, por favor. Sí, está correcto. Siempre es el médico especialista en seguridad en el trabajo el que determina, digamos, cómo analiza como toda esa estructura. Es importante que tengan en cuenta, ahora que estamos en todos estos temas de auditoría, de seguimiento, en sus sistemas de gestión, el mismo ministerio, siempre aprovechando la pregunta, deben pedirle a su IPS o a su proveedor que les entregue certificado de calibración de equipos para que, pues, digamos que los equipos con los que tomaron los exámenes médicos estén avalados o estén bien. Y adicional a eso, también deben pedir la licencia en seguridad en el trabajo de la IPS, o sea, el permiso que le da la autoridad de salud para que ellos puedan tomar exámenes médicos, más la licencia de los médicos especialistas con los que ustedes tienen ahí los resultados médicos de sus trabajadores. Entonces, es importante que tengan esa documentación que hace parte recuerden que hay una documentación que se debe guardar durante 20 años y durante 20 años, una de las cosas es los conceptos médicos. Entonces, ahí dentro de los conceptos médicos, pues tienen que meter estos documentos que les acabo de decir porque es muy importante tenerlos también. Entonces, la respuesta, muy bien por los que contestaron ese 96%. Bueno, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Quién asume el costo de los exámenes médicos ocupacionales para trabajo en alturas?
A, empresa contratante, B, EPS o C, ARL. Nuevamente, seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 93% nos dijo empresa contratante, 3% EPS y 4% ARL. Entonces, ingeniera, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. Ok, recuerden que el costo de los exámenes médicos ocupacionales los debe asumir la empresa contratante. Si es trabajador directo, o sea, que va a entrar por nómina, pues obviamente la empresa. Pero si es contratista, independiente o persona que va a suministrar algún servicio, también se le debe exigir el examen médico y también lo debe asumir la empresa, así como cuando asume la afiliación de la ARL, cuando en caso de riesgo 5, en este caso el examen médico también lo debe asumir la empresa contratante. Entonces, muy bien por los que contestaron ese 94%. Perfecto. Bueno, ingeniera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí les dejo como la bibliografía y la información de donde pueden tomar digamos, como ampliar el tema. Y pues sí, creo que tenemos conferencia el miércoles. El miércoles vamos a ver ya peligro químico en construcción, de la línea de trabajo, de la línea de peligros en el sector construcción. Entonces, el miércoles a las 8 nos vemos. Y bueno, qué rico que nos han acompañado el tema de hoy. 300 personas, no fue mucho el volumen como en otras conferencias, pero sé que la hora no es fácil. Y bueno, ojalá que el mensaje lo puedan multiplicar y cualquier duda o inquietud, siempre apóyense en su líder en seguridad en el trabajo, en su ARL y en su IPS o en sus médicos tratantes en el caso de los exámenes médicos. Entonces, que tengan muy buena tarde. Ingeniera, tú también que tengas una buena tarde. A todos muchas gracias por su participación. Sigan visitando Posipedia para que visualicen el cronograma, se sigan inscribiendo y participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.